Bendiciones, mis amados. Bueno, tengo para contarles que ayer hicimos un programa hermosísimo y cuando terminamos nos dimos cuenta que el audio no estaba funcionando. O sea que el mensaje fue para mi esposa y para mí nada más. Pero hoy vamos a hacer lo mismo que hicimos ayer. Indudablemente que nunca nada va a ser igual, porque el Espíritu Santo es el que va manejando las cosas. Pero he estado orando todo este día y desde anoche, porque alguien necesitaba escucharlo y solamente hoy podía, o porque Dios tenía cosas para sumar que yo ayer no sabía. Pero qué bendición tenerte ahí. Bueno, estamos hablando sobre presencia. Profeta, ¿qué es presencia? Gracias por levantar la mano. Te vi. Presencia es igual que cuando tú estás en un sitio y sientes la presencia que llega de alguien, o hasta que lo puedes ver físicamente y ya la presencia se convierte en algo visible, palpable, pero tú puedes percibir por los sentidos de percepción que alguien viene, que alguien se acerca por la voz, por cualquier cosa. Presencia en Dios es la habilidad que nos coloca el Espíritu Santo, porque es algo que si tú me preguntas, ¿es fácil? Te digo, es fácil. Si me dices, ¿es difícil? Te digo, es difícil. Porque de lo fácil que es complicado hacerlo. Uy, ¿cómo es ese trabalenguas, profeta? Sí, mira, la presencia de Dios se tiene que percibir desde un corazón que se entregue, porque Él no puede llegar ahí. A Él tienen que llevarlo. Y el que lo lleva es el Espíritu. Pero el Espíritu te va a meter en presencia siempre y cuando ese corazón esté rendido, decidido, determinado, inclusive a sacrificar cosas que no te han permitido en los años o en toda la teología que tienes armada de poder llegar allí, porque la iglesia está entrando en un mover operativo en donde la presencia y la gloria va a ser corporativa. No vamos a estar viendo presencia y gloria solamente en el que está en el púlpito. No, ellos serán quienes lleven a todo el pueblo a una presencia corporativa, porque el avivamiento de este tiempo es el grupo, la familia de Dios, el pueblo de Dios. Lo que el pueblo de Israel no pudo apreciar es lo que la iglesia ha estado por tiempo despreciando. Y tenemos que abonar a todos aquellos hombres que por los siglos han estado escribiendo y buscando de esa intimidad personal consciente. Porque no podemos ser tan espiritufláuticos, como les digo muchas veces, de pensar que las cosas son por allá en un espíritu y que nosotros como ser no podemos sentir. No, si Dios nos dio sentimientos y emociones para poder nosotros hacer tangible las cosas. Y te he dicho más de una vez, las cosas que el Espíritu Santo hace tienen que ser físicas. Y te lo he dicho, ¿cómo vas a ver a un ciego que ve en el Espíritu? A un paralítico que camina en el Espíritu. Una persona de cáncer sanada en el Espíritu. Alguien transformado en su ser interior, en el Espíritu. No, si da testimonio la gente del cambio es físico. Entonces tenemos que entender que el Espíritu Santo ha venido de parte de Dios, porque Dios desea ser tangible. Viviré entre ellos, habitaré con ellos, seré su maestro, su guiador.
¿O acaso no recordamos los versículos del Señor? Yo hablo lo que oigo y hago lo que veo. Algo consciente. Ya no podemos seguir tapando el sol con un dedo. Y gracias a esos hombres, muchos no llegaron a poder encontrar ese estado. Solamente su vida fueron chispazos, chispazos. Hubo una época en que a mí me ha tocado vivir en mi corte en el Evangelio, yo 23 años, sé que al otro lado deben de haber gente de muchísimo más trayectoria, pero a mí me tocó vivir la época de los grandes maestros, maestros de fe, que sacaron de un oscurantismo a la iglesia, de miseria a una prosperidad, pero se desbocó la iglesia. Porque ahora todo lo que no sea testimonio de prosperidad es carencia de Dios. Pero Dios está levantando una generación. Primero, reconocer a aquellos que han con hambre buscado de la presencia y en este tiempo, en este siglo, tienen verdaderas visitaciones del Espíritu Santo. No cosas armadas con coros, con pomposa música, creando ambientes emocionales. No, no queremos eso. Vamos a ver lo que le pasó a David. No, queremos que el Espíritu Santo opere y nosotros nos deleitemos contemplando, viendo al Espíritu Santo hacer. Tenemos que dejar tanta farsa. ¿Qué es eso de que nos mandan a poner las manos sobre los enfermos para que los enfermos sanen? Y lo que a toda hora vemos es que el Espíritu Santo sana a los enfermos y los subimos a la tarima a poner las manos. ¿Tú puedes concebir eso? Entonces el grande, entre comillas, ponen atrás al Espíritu. El grande es el hombre de Dios. No. Tenemos que ni siquiera tratar de tocar la gloria. Y es cierto, Dios va a levantar músicos y cantores en el Espíritu. Lo vamos a narrar en este capítulo. Pero gente que no está pendiente de la nota musical ni el coro, aunque lo vamos a hacer bien para el Señor y con excelencia, pero no están brillando como músicos o como cantores, sino que están con hambre de presencia. Y en eso tenemos mucha culpa nosotros los ministros. Porque en cualquier necesidad hay un pianista y llegó un pianista y es un fenómeno y lo metemos allá aunque sea un demonio. No, se tiene que acabar. Si usted quiere y vivir en presencia y llevar su gente a presencia, usted tiene que limpiar la casa. Usted tiene que volver a hablar contra el pecado. Usted tiene que hablar de arrepentirse y ser puro y separarse y consagrarse. Si no, no se va a poder. Entonces, gloria a Dios por esos hombres de esta época, hombres y mujeres, que están desarrollando avivamientos que se pueden contemplar en milagros, en señales, en palabra, donde lo sobrenatural para nosotros, porque seguirle pidiendo al Señor que haga cosas sobrenaturales, eso es una blasfemia. Si Dios es sobrenatural, ¿cómo es decirles, Dios, haz algo sobrenatural? No, Él es sobrenatural. Déjame no meterme ahí. Mira esto. Ya miramos en el capítulo anterior cómo David cometió muchos errores. Y aunque en su corazón él deseaba la presencia, conocía de ella. Lo primero que hizo cuando él fue elegido rey, lo primero que se escribe después de los 3 días que estuvo reunido con toda su gente, el que lo habían consagrado como rey, lo primero que hizo fue seleccionar gente, 30,000 seleccionó, para hablar de la necesidad de traer el arca. Eso a Dios le gustó. Cuando usted tiene hambre de presencia, Dios empieza a colocar todas las conexiones, las situaciones, los milagros, las señales, las palabras, los encuentros, porque Dios es el más interesado en que las almas se salven, no porque hay una gran palabra, no, sino porque contemplan al Dios que les va a salvar. Entonces,
esa actitud de David y la motivación correcta que tenía, aunque hizo todo mal, hizo que Dios se dispusiera para que David rompiera todos los paradigmas, todos los protocolos existentes en la Biblia, antes de David y después de David, que los volvieron a tomar. Y Dios le permitió todo eso, porque el hambre de la presencia es la locura del corazón de Dios. Y permíteme que le coloque locura, como para decir esa alegría extrema que siente Dios de que alguien esté tan deseoso, apasionado, anhelando ese encuentro, ya no está contento con raticos ni con momentos, ni quiere seguir manipulando gloria y poder, no quiere ver a Dios. Pero como este era un rey, un hombre que tenía autoridad, que Dios había colocado como cabeza, en este tiempo somos nosotros los ministros los que tenemos que tener esa hambre, no solamente por nosotros, sino porque nuestra gente viva en esa presencia, porque de la presencia es que va a venir todo el avivamiento. Entonces miremos lo que pasa con David. Y repito, gracias a esos hombres y mujeres que nos han marcado este norte, de tener esa hambre y esa necesidad. Porque hasta los años 90 todo lo que había era el que más griego hablara, el que más hebreo hablara, el que más interpretara raíces, aunque ninguno hablara ni griego ni hebreo. Santo cielo, algún día te voy a contar las historias de lo que yo hacía para destellar como maestro de la palabra. Ridiculeces que a veces hacemos. Ok, pero vamos a la palabra. Dice el capítulo 15 que David construyó una casa para él y le hizo un tabernáculo al Señor. Ahora, por cuestiones de tiempo y para ir de fondo a lo que tenemos que hacer, tú deberías de estudiar toda esta parte de Crónicas y los primeros capítulos de Samuel, en donde David no hizo un tabernáculo con estas medidas. Él no hizo un mobiliario como el que tenía Moisés. Él hizo lo que él creyó que debería de ser el lugar para estar con Dios. Y entonces, en esos 3 meses en que el arca no estuvo en su casa, sino que estuvo con Obed, la Biblia no lo narra, pero por lo que escribe en Crónicas capítulo 15, el pensamiento de David corrobora lo que en el capítulo 13 se dice en el versículo 12, cuando dice: y David tuvo temor a Dios aquel día y dijo, ¿cómo puedo traer a mí el arca de Dios? O sea, si yo veo esta pregunta en el capítulo 13, versículo 12, David se está cuestionando qué hice mal, qué debo de quitar, qué debo de hacer, qué debo de buscar para que esa presencia venga a mí. Pregunta desafiante. ¿Estás dispuesto? ¿Lo has hecho? ¿O todavía le rindes pleitesía a los parámetros que tú tienes trazados, por los cuales en tiempos anteriores te dieron resultados, pero que hoy en día es una iglesia raquítica, enfermiza, donde hay que empujar, donde aunque traigas invitados y te rebusques los mensajes, hay el mismo desgano, la misma apatía? Tenemos que llegar a la herida. Tenemos que llegar a la herida. Si tú estás contento con lo que tú tienes, te moriste, porque Dios es un Dios de cambio. Él no cambia sus principios, cambia la operación, cómo lo va a hacer. Y ya te lo expliqué cómo hizo con cada hombre la Biblia distinto. Entonces, ahora David investiga qué fue lo que hizo que Dios se enojara. ¿Por qué la presencia le está haciendo esquiva?
¿Por qué allá en la casa de Obed-Edom le dicen que todo le está multiplicando de una manera impresionante? Después de que David hace todo ese consenso y esa reflexión, venimos a leer el versículo 12 del capítulo 15 en adelante. Y dice, y les dijo, vosotros sois los jefes de las casas paternas de los levitas. Primero fue a buscar la gente que Dios había separado y consagrado para hacer el oficio delante de la presencia. Profeta, usted me está diciendo entonces que hay una clase élite que va a estar ahí. Hombre, me gustaría decirte que no, pero sí. Esa clase élite se llama gente decidida a consagrarse y separarse para Dios, porque eso es ser sacerdote. Morir muriendo para el sistema del mundo, para los deseos tuyos y las intenciones tuyas. Por eso en la Biblia habla un pueblo que es como una nación de sacerdotes. Todos buscando eso mismo. Mientras la iglesia no entienda ni siquiera el sacerdocio, entonces todos van a estar dependiendo de que tú como ministro tengas la unción, tengas la gloria, tengas el poder, pero como es el tiempo profético que marca otra operación de Dios, te vas a morir. ¿Por qué? Porque hay muchas trompetas hablando un idioma que la gente que está sentada en tu iglesia quiere ver en su lugar. Y como no sucede, ¿qué hace? Te dejan. ¿Te duele? ¿Qué hago? Así es la verdad. Tú la puedes tapar o cepillar, lo que tú quieras. O manifiestas lo sobrenatural porque tu vida está consagrada a Dios, o la gente se va a ir. Y no creas que lo sobrenatural es un milagrito. No, lo sobrenatural es poder visible de Dios que transforme vidas y haga milagros y señales. Ok, entonces mira esto. Fue a las casas paternas para escoger los levitas santificados. Tanto vos, digo, santificados tanto vosotros como vuestros parientes. Todos los que van a servir con ustedes tienen que estar santificados, o sea, separados, consagrados, ir al lavacro, ir al tabernáculo, arrepentimiento, dejar de tener pecaditos ocultos ahí, consentidos, que por años los estamos cargando y son los que nos impiden ir a la presencia, para que subáis el arca del Señor Dios de Israel al lugar que le he preparado. Fíjate cómo habla David como rey, hablándole a los levitas, quienes tenían que saber lo que tenían que hacer y quienes le habían informado mal, por lo cual había fallado la primera vez. Ahora David se empapa bien del asunto y dice, no, espérate, esto es cuestión de consagración y santidad, deseo, anhelo ferviente, pasión por esto. No solamente ustedes que han ido conmigo, todas sus familias, sus parientes tienen que estar en esto, tienen que juntarse para esto, porque Dios es un Dios de familias. Mira esto, puesto que no la llevasteis la primera vez, el Señor nuestro Dios estalló en ira contra nosotros, ya que no le buscamos conforme a la ordenanza. ¡Wow! Recuerda que lo que el Señor está reparando en este tiempo profético y que empieza con Hechos 3, 19 y 20, es el tabernáculo de David, porque de la presencia del Señor vienen los tiempos del refrigerio. Es el tiempo del levántate y resplandece. Quiere decir que ya no es el púlpito, ahora es cada uno de nosotros. Entonces mira esto. Dice que la primera vez el Señor se estalló en ira porque no lo hicieron como debía de ser. Ahora, ¿qué fue lo que hizo? Ya estábamos de eso la vez pasada. Copiar un sistema que él conoció o le contaron que funcionaba, un copión. Sí, dice, soy un copión. Yo sé que te duele. Necesito que te sangre el corazón. Sí, mientras tú estés copiando lo que otro hace, la unción que Dios le da a él de ir a la presencia no es la misma que te va a dar a ti. Hay un pueblo preparado para ti, gástate para tu Dios.
llora, gime, anhela, que tienes que dejar de hacer muchas cosas que antes hacías. Pues tienes que sacrificarlas todas, porque si no vas a seguir empujando el barco. Pero si tú te consagras para tu Dios, ministro, aunque no me gusta decir la palabra líder, siervo, obrero, anciano, obispo, lo que seas, o tú mismo que estás sentado en una banca y tú deseas que Dios te use para que todos cambien, vamos, arriba. Hay una sola manera, a la manera de Dios. Mira esto. Entonces David se da cuenta que a Dios no se le puede buscar conforme uno quiere, sino como Dios quiere. Tú no puedes estar copiando los que otros hacen pensando que a ti te va a resultar. Tú lo que tienes es que ir a la palabra de Dios, la que te va a decir cómo hacerlo. Ahora, todos esos hombres nos pueden enseñar a nosotros las maneras y las formas que ellos han encontrado en la Escritura para ir a tener esa hambre, esa búsqueda de presencia. Pero no estés copiando estrategias, que la fórmula, que el punto 1, que el punto 2, y por allí, por acá, y hay que hacer. Vas a fallar. Lo más que llegarás a hacer, como te lo he dicho, es una copia barata. Pero tú no vas a hacer tú con Dios. Versículo 14. Se santificaron pues los sacerdotes y los levitas para subir el arca del Señor, Dios de Israel. O sea, no es solamente tener el deseo. Cuando tú deseas un cambio, tienes que estar dispuesto a sacrificar. Y tener la actitud del sacrificio, que es disciplinarte para hacerlo. Porque muchas veces se nos van las cosas en deseo, pero no tenemos la autodisciplina para parar todo lo que nos está apartando. Ese es todo. Tú comienzas por ahí y Dios comienza a, mejor dicho, a derramarte, a fundirte con tu espíritu, con el espíritu de Él. Y los hijos de los levitas llevaron el arca de Dios sobre sus hombros con las barras puestas, como Moisés había ordenado conforme a la palabra del Señor. Ahora se están rigiendo por la palabra que estaba escrita. ¿Cómo tratar con la presencia? De la transportación de ese cajoncito en donde Dios descendía. Ahora mira esto. En aquella primera oportunidad, David cogió, llamó a todo mundo, traiga la flauta, traiga el tambor, traiga la trompeta, usted que sabe tocar, que sabe cantar, venga, vamos a hacer una bulla, esto es con júbilo, con gozo, pero un poco de impuros, un poco de gente no consagrada y separada, puros músicos y cantores, destellando lo que saben y lo que saben tocar, y cómo mover la masa para que todo el mundo esté saltando y cantando. No, yo sé que te duele, es que de eso se trata. Romper la atadura en que nos metieron para poder darle paso a la presencia de Dios. Mira esto. Entonces David habló a los jefes de los levitas para que designaran a sus parientes los cantores. Gente escogida. ¿Por qué? Dios siempre va a ser igual. Dios dejaba de su espíritu sobre los artesanos que iban haciendo cada una de estas partes. Los que pintaban, los que dibujaban, Dios siempre colocaba su espíritu sobre ellos para que ellos hicieran conforme a la voluntad de Dios. Tenemos que tener gente que toque y cante conforme a la voluntad de Dios. Gente que no esté pendiente de cómo va a hacer sonar la guitarra o el bajo o el piano o la batería y aprenderse el paso nuevo. No. Gente que cuando llegue allí él sepa que sus manos son el instrumento de adoración, que no la va a levantar como está toda la congregación, que la va a usar, pero que cuando está tocando las cuerdas o está tocando sobre ellas, él tiene que mirarse adorando a Dios. No queremos músicos que entonen notas. Dios no quiere que tú cantes canciones. Dios quiere que tú le adores a Él. O el Salmo no dice que todo lo que alabe, respire, todo lo que respira alabe al Señor, adore al Señor. Mira esto.
para que se designaran sus parientes los cantores con instrumentos de músicas, arpas, liras, címbalos muy resonantes, alzando la voz con alegría. Y aquí me quiero detener un poco. Ya han seleccionado gente que Dios ha colocado sobre ellos un espíritu para adorar, para tocar, para cantar para el Señor. Fue seleccionado gente que estuviera en el espíritu de los sacerdotes. Y ahora mira esto, todos los músicos levantaban su voz y cantaban. Porque cuando usted está en el espíritu, el que toca la batería está alabando y adorando igual que el que está abajo, con la diferencia de que él lo está haciendo dos veces, con sus manos y con su boca, con su mente, con su corazón, con todo su cuerpo. Tenemos que llegar a eso. Tenemos que llegar a una adoración en espíritu y en verdad, cosa que vamos a hablar más adelante. Porque allí va a ser el reventón. Ahí va a ser donde la gente va a llegar a un lugar porque la presencia los atrae. El Espíritu Santo comenzará a redarguir a cuadras de donde tú estás, a kilómetros, a millas, a continentes. Por eso la gente va de tantos lugares a esos lugares donde se está manifestando esa gloria, porque la quieren ver por lo menos antes de morirse. Y son creyentes, y son cristianos, y diezman, ofrendan, leen la Biblia, cantan en su iglesia, pero tienen hambre de eso real, de eso que no viven, de eso que no tienen, en su país, en su ciudad, en su iglesia. ¿Duele? Sí, pero es la verdad, mi hermano. Estamos en tiempo de cambio. Los reformadores son ustedes, los pastores y los apóstoles. A ustedes se les dio esa unción para este tiempo. Y todo el que busque de la presencia de Dios y se olvide de los formatos que dieron resultado ese tiempo atrás, sino que se meta con el Señor, gástate con el Señor de la obra, y verás que la gloria la vas a ver delante de ti, y cuando la tengas no la toques. No la toques. Porque en este tiempo, así como aquel murió al tocar la presencia, donde se manifestaba la presencia, en este tiempo va a venir castigo. ¿Cómo? No lo sé. Pero ya estoy viendo varios ministerios, con mis ojos, no oyendo, viendo, que eran y ya no son. Y otros han partido con el Señor. No es que te esté asustando. No enseño para asustarte, sino para que sepas lo delicado del tiempo. ¿Ya? Y los levitas designaron a Hernán, hijo de Joel, de sus parientes, y a Zafá, hijo de Berequías, y comienza a nombrar gente que iban a cantar, iban a trabajar en la administración a la fiesta de la presencia que se iba a hacer. Entonces el 19 comienza a hablar de cantores muy específicos, y fuera eso que sabían tocar instrumentos. Dice, los cantores Hernán, Azafá, Etán fueron designados para hacer resonar címbalos de bronce. O sea, adoraban, cantaban y tocaban. Porque si tú miras, mira, te voy a desafiar con esto. Ahora tenemos mucha información, internet y televisión cristiana, donde tú puedes ver momentos de adoración, donde los músicos adoran tocando. Pero en otros tú los ves enceguecidos sacándole jugo al instrumento. Aquí tenemos el ejemplo de que lo que te estoy diciendo está en la Biblia. Necesitamos músicos que adoren. Gente que cante, y si puede tocar instrumento, cante, toque el instrumento, pero adore. Y si usted nada más toca instrumento, adore como el resto de la gente que está abajo. Eso es ubicar presencia. Mira esto. Y comienza a nombrar los cantores, luego viene al 20 y comienza a hablar de gente que tocaba cuerdas diferentes a las mismas liras, que hacían como una octava. Y luego comienza a hablar de Matías, Elietú y otra gente, ¿ya? Y dice que los consagraron para dirigir. Y esto es importantísimo. Esto sí te va a doler, y te va a doler mucho.
Porque se nos ha metido en la cabeza, ni siquiera en el corazón. Es algo que mentalmente lo tenemos cuadriculado. Yo siempre uso esta palabra porque nosotros cuadriculamos a Dios y lo metemos en este pedacito, un rectángulo. Tú no podrás meter a Dios en un rectángulo, hijo. Tú tienes que abrir tu rectángulo para que Dios te sople del universo. Aquí tenemos gente que no tocaba instrumentos, que no cantaban, pero sabían dirigir. ¿Por qué? Porque las cosas del Espíritu, cuando se está adorando en esa presencia, se necesita alguien que en el Espíritu le pueda decir al músico, repite, avanza, músicos, cállense. Dios quiere que los cantores canten. Personas que puedan manejar en el Espíritu a los que se pueden endiosar con instrumento o por la garganta que Dios les ha dado. Ajá. Sí, aquí está hablando de que él tenía gente especializada para dirigir. Aunque tenían músicos, eran músicos, tocaban liras, sabían dirigir. Pero lo que me llama la atención es el jefe de todos ellos. Mira esto. Versículo 22. Y que Ananías, jefe de los levitas, estaba a cargo del canto. Él dirigía el canto porque era hábil. O sea, alguien que tenía una voz preciosa no estaba manejando su voz en los cantos. Él estaba dirigiendo a los que cantaban. Y aquí quiero hacer una pausa y es la siguiente. ¿Cuándo será que la iglesia va a aprender que lo que arrojaron del cielo los músicos y cantores que adoraban a Dios porque siguieron a don Satán, los botaron del cielo? Aunque en el cielo se canta para el Señor, la Escritura dice que cuando nosotros ministramos, los ángeles se ponen de pie para escuchar lo que nosotros hacemos porque están conociendo un sistema que allá en el cielo no se conoce y que al Padre lo hace parar del trono. Ahora mira esto. Yo no sé en qué momento, porque como te dije, soy muy tierno en el Evangelio, y no es que lo diga con jactancia de tener 23 años, sino que conozco gente que tiene 40, 50 años y te puede contar cosas impresionantes de cómo hemos crecido. O sea, a lo mejor tú estás recién convertido y pues tú eres un recién nacido. Yo me considero un jovencito, un niño en el Evangelio. Y no con jactancia, sino porque conozco testimonio de gente que tiene fruto y que tiene vida. ¿Ya? Mira esto. Yo no sé en qué momento nos cuadriculamos a que le damos más importancia a los protocolos. Le damos más importancia muchas veces a la música, al humo, a las luces, ¿ya? Que a lo que verdaderamente es el día del Señor. El día del Señor es para hacer fiesta al Señor. Pero resulta que la estrella del día del Señor no es el Señor, sino el predicador. Yo no sé en dónde se nos metió que la palabra que vamos a dar el domingo, el día del Señor, es más elevado que adorar la presencia del Señor. ¡Wow! Pero profeta, ¿en dónde dice que no y en dónde dice que sí? A ver, mostrame primero como el Señor le dijo a aquellos que le preguntaron sobre Juan el Bautista, en dónde dice que la palabra el domingo es lo más importante. En cambio yo te enseño muchas partes de la Escritura donde en el día del Señor es una fiesta para el Señor. El día del Señor es para que tú como ministro le des la prioridad en tu adoración al Señor. Desde que te levantes hasta que te acuestes.
No puedes estar tan pendiente de todo el mobiliario del tabernáculo en donde tú oficias, porque no vas a estar dando ejemplo de cómo vivir en presencia. Por eso es que Moisés tenía esa gente que le ayudaba. Por eso es que habla de los levitas, sus familiares y sus ayudantes. El día del servicio al Señor es a servirle al Señor. Lo más importante de un domingo no es ni el protocolo, ni el adorador que se trae especial, ni la palabra que vamos a dar. No, Señor. Lamento decirte que lo más importante es el Señor. La palabra que viene del Señor es para nosotros. Pero si es el día del Señor, se supone que lo que nosotros hagamos, todo sea para adorarle al Señor. Pero lo que hemos estado viendo en los últimos tiempos es que ya ahora la iglesia entendió que el diezmar y el ofrendar es una forma de adorar a su Dios. Entonces a eso sí le gastamos tiempo y sobre todo si hay necesidades para que eso se empuje. Y ahí sí lo tratamos como adoración. Pero mi hermano, hay algo más profundo que es lo que mueve presencia y gloria. Mire, usted no podrá ver gloria si no hay presencia. Porque cuando la presencia desciende en un lugar es porque hay gente que lo está provocando. Puede empezar por uno. Un provocador puede hacer un avivamiento. Pero se va a cansar, se va a fatigar y va a llegar el tiempo de su terminación. Pero cuando es congregacional, eso es por largo tiempo. Entonces la iglesia tiene que romper una cantidad de sistemas que el mismo hombre estableció y a lo cual el Señor dijo que esas costumbres, que todos esos ritos, todas esas cosas que el hombre había inventado eran mayor que la palabra. Pero cuando él habla de la palabra, también te dice que ser discípulo del Señor es el que la hace. O sea, hablar de fe literal es muy fácil. Pero vamos a ver si la fe fue hecha para lo sobrenatural o solamente para hablar de ella. O sea, para que la fe produzca lo sobrenatural en nuestras vidas, tiene que ser una intervención directa del Señor. Cuando estamos moviéndonos en esto, tenemos que entender lo siguiente. Hay formatos que hemos copiado por tiempo en donde le damos al predicador, al orador, al salmista, al protocolo, el espacio de Dios. Qué terrible es ver cortar bruscamente un momento de presencia porque llegó el tiempo de la enseñanza o porque estamos en el tiempo de los anuncios. Es terrible. Es terrible cómo se maltrata al Espíritu Santo de Dios. Muchas veces yo he visto gente que toma el rumbo del Espíritu. Yo digo, Señor, ya va a bajar la presencia y la voy sintiendo cuando ¡páquete! Se corta bruscamente por contemplar una agenda. ¿Qué tú crees que hace el Señor cuando siente que lo acaban de botar del púlpito? Yo sé lo que tú dices. Estás solo, tú y el Espíritu. Arrepiéntete. Arrepiéntete y cambia. Tus ojos lo van a ver si no lo haces. Dios va a tomar posesión de su día. Va a ser un día para adorar a Dios, donde su presencia va a bajar y Dios va a hacer lo que tenga que hacer. Que quedó tiempo para la palabra de 10, 15 minutos, será más que suficiente. Que te dio una hora, gloria a Dios, emplea la hora. Pero no quites la presencia por contemplar tus rituales, tus ceremonias, que no han producido nada.
Aquí vemos gente que estaba dispuesta y consagrada para hacerlo. Y David metió la mano en eso. ¿Por qué? Porque David sabía cómo ir a buscar presencia. Profeta, ¿qué nos está diciendo con eso? Que entonces porque no sabemos es que no pasa. Me duele decirte, pero es así. Tú no puedes enseñar a construir una casa si tú no sabes hacerla. Tú no puedes llamar a un mecánico a un salón de cirugía para que opere un corazón. Nosotros tenemos que dar lo que nosotros vivimos, lo que nosotros hacemos. Que te sientes muy desafiado, eso se llama el programa, desafío. ¿Por qué? Porque estás tú solo y el Espíritu Santo. Está la Escritura. Tienes que saber que los cambios van a producir presencia, de la presencia va a venir la gloria, pero entre presencia y gloria va a haber un poder que se va a hacer visible. Se va a ver el favor de Dios sobre nuestras vidas. Es tiempo de resplandecer, pero es tiempo de soltar cosas que no han funcionado y que nos las enseñaron mal y pensamos que así eran. Sí, mira esto. Fue pues David con los ancianos de Israel y los capitanes sobre miles a traer con alegría el arca del pacto del Señor desde la casa de Obed-edom. Y sucedió que como Dios ayudaba a los levitas que llevaba el arca del pacto del Señor, ellos sacrificaban 7 novillos y 7 carneros. Dice en 2 Samuel 6:13 que ellos daban 6 pasos y sacrificaban. Y aquí está mencionando de que cuando los levitas veían que Dios les ayudaba, aprende de esa palabra, por favor, grábatela en todos tus sermones, colócala. En toda tu vida como feligrés, colócala. Para orar, para interceder, para cualquier cosa operacional que tú quieras hacer para Dios. Tienes que permitirle que Dios le ayude a tu alma y a tu corazón a ir a presencia. Aquí ellos ya no cogieron el arca como la vez pasada. Ellos ahora sabían que si daban un paso con la presencia era porque Dios estaba metiendo la mano para que pudieran caminar ese paso. Y si caminaban 2, seguían gritando y alabando con júbilo porque su Dios estaba contento y se estaba dejando transportar en donde la presencia iba bajando. Ellos ya entendieron que la presencia no es porque tú busques a tu manera, a tu forma, como tú lo has pensado, como lo has leído. Es algo personal, tú y Dios, en donde el anhelo, ese ardiente, esa pasión, ese deseo, Señor, no me quiero morir sin yo sentir esto. Yo no quiero un chispazo, yo no quiero un escalofrío, yo no quiero que se me paren los pelos. Ay, sentí un retorzón, racasita, raca. Hermano, crezcamos, no seamos niños. El poder de Dios está disponible. Depende de ti y de mí. ¿Qué tiene que quitarse? Tus deseos y tus intenciones. Si tú quieres tocar presencia, tienes que buscar los deseos y las intenciones de Dios. Y tienes que saber que para llegar a ese término, tienes que santificarte, mi hermano. Tienes que purificarte, separarte. Tu mente tiene que estar enfocada en este tiempo, porque si no, tu fe no va a producir. Es tiempo profético. Enfocado en que solo de la presencia de Dios van a venir los tiempos de refrigerio, los tiempos del cambio. El mundo tendrá necesidad, pero sobre nosotros resplandecerá la gloria. ¿Cómo tú vas a creer que va a resplandecer la gloria si no hay poder, si no hay unción, si no hay milagros, si no hay señal? Y todo lo que tenemos es deudas. Pero cuando el mundo vea que en medio de todo ese caos, nosotros brillamos con la luz de Dios, y ellos saben que es Dios quien lo hace, que no son nuestras habilidades, ellos lo van a querer. Pero mi esposa me dijo, papi, se acabó el tiempo. Tenía que hablar esto, mi hermano. Espíritu Santo de Dios, te doy gracias. Tú eres nuestro único maestro. Eres nuestra única guía.
el Señor Jesús te dejó para que tomara de Él y nos lo dieras. Y aún las cosas que no hemos visto ni oído, tú nos los harías saber, y eso es lo que estás haciendo en este tiempo. Gracias, mi Cristo, porque si tú no fueras esa palabra que se encarna con esa pasión en nuestros corazones, nadie tendría deseo ni ardentura. Y no es que mis hermanos no te amen, no, sino que llegó un cambio en manos de reformadores que van a buscar y a experimentar una vida, un estilo de vida en presencia, para poder decirle a su gente, como David lo va a hacer, y lo vamos a ver en el próximo capítulo. Ahora te deseo que el Espíritu Santo te redarguya para el cambio, te prepare para el cambio y te lleve al cambio. En el nombre de Jesús, Padre, gracias. Amén.